Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Patricia Lagoa, soy la profesora que va a tener a cargo dos asignaturas, psicología y también metodología de la investigación. Hoy vamos a realizar la primera de las clases de la materia psicología. La idea es que podamos pensar juntos algunos conceptos que tienen que ver en un principio, y es en lo que va a tratar la clase de hoy, con el nacimiento de la psicología como una ciencia. Vamos a ver sus orígenes como una rama de otra disciplina y cómo logra independizarse. También vamos a ver algunas teorías de la personalidad, deteniéndonos en particular en el psicoanálisis y en algunos conceptos que ha dejado a la ciencia de la psicología como aportes muy significativos. Y obviamente ustedes saben que tienen canales disponibles para poder comunicarse ante cualquier duda. Si necesitan ampliar algún tema, lo podemos ver en las clases en vivo también, y si no, se pueden comunicar a través de la plataforma, ¿sí? Eh, bueno, si les parece, comenzamos a pensar cómo es que surge la psicología. Les adelantaba un poco que es parte o una rama de otra disciplina. Esa disciplina es la filosofía. Surge a partir de ciertas inquietudes que se tenía sobre el conocer qué ocurría en el mundo y qué le ocurría a las personas. Aparece la psicología a intentar dar ciertas respuestas y en ese momento la psicología era considerada como la doctrina o el saber del alma, ¿no? Eh, Obviamente el alma es un concepto completamente abstracto, muy difícil de poder ser tomado, de poder ser registrado, y con esto quiero decir que no había un método específico para poder acceder al alma, porque tampoco había un objeto de estudio claro, ¿no? Eh, entonces, lo que ocurre muchos años después, en el 1700, un alemán llamado Wundt intenta aplicar el método científico a la psicología. Y ya les adelanto que lo logra, ¿sí? Él lo que va a hacer es tratar de replicar las condiciones de un laboratorio para poder reunir personas, agruparlas, aplicarles diferentes tests, ver cómo reaccionaban ante determinados estímulos y dejarlos registrados, ¿sí? Al registrar estos estímulos, él podía obviamente tratar de sacar determinadas conclusiones, y él se da cuenta que haciendo esto lo que estaba logrando era obtener un método. A ese método lo llamó introspección, porque lo que decía es que a partir de autoobservar las reacciones que tenemos ante determinados estímulos, esas pueden ser registradas y pueden ser clasificadas o agrupadas, ¿sí? Entonces este método, el de la introspección, nos permite acceder al objeto de estudio que él va a plantear, que es la conciencia. ¿Qué entendemos por conciencia?, se preguntarán. Bueno, tiene que ver justamente con esta facultad superior, facultad mental o facultad psíquica, que nos da cierta unicidad, ¿no? Que nos permite hablar desde uno mismo, el yo. Es esta facultad superior que nos permite tener una historicidad. ¿Por qué? Porque hay una memoria a la que yo voy a poder recurrir,
porque hay funciones como la atención, porque hay funciones que tienen que ver con destrezas, con habilidades, y de eso es justamente a lo que va a referirse Wundt cuando habla de la conciencia como objeto de estudio. Entonces él ahí lo que estaba diciendo es, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Por qué actúa de una determinada manera ante determinados estímulos? Y de esa manera es que la psicología se independiza de la filosofía y se transforma en una ciencia. Por eso es que Wundt es considerado el padre de la psicología científica, ¿sí? De esta manera es como hoy seguimos entendiendo a la psicología como el estudio de la conducta, ¿sí? El estudio de por qué los seres humanos en su complejidad tan inmensa actúan de una determinada manera, ¿sí? Esto que le llamamos conducta, esto que un poco define nuestro modo de actuar, puede ser representado como lo han hecho distintas teorías en la personalidad de las personas, ¿no? Ustedes sabrán que, y si conocen diferentes personas en su familia o en su grupo de amigos, que no todos reaccionamos de la misma manera ante incluso una misma situación, ¿no? Es decir, que esto también es un gran interrogante para la psicología y en un punto puede ser un interrogante para la vida de todos, ¿no? Es decir, ¿por qué algunas personas van a actuar de una forma ante una situación y otra persona va a actuar completamente de otra forma, ¿no? Incluso si lo pensamos en el concepto de la personalidad, es esta unicidad, es esta estructura mental que permite, si se quiere, cierta anticipación, ¿no? Nosotros sabemos que a determinada persona hay que decirle las cosas de una manera porque sabemos que va a reaccionar de una determinada forma. Por ejemplo, sabemos que va a reaccionar mal. Eso tiene que ver con que en ese entramado tan complejo como en esa red que se va mezclando entre nuestra herencia biológica, nuestras vivencias, nuestros modos de crianza, ciertos eventos que suceden en nuestra vida, de todo eso se va haciendo y conformando a lo largo del tiempo la personalidad, ¿no? Les decía que hay distintas teorías, ¿no? Tenemos por un lado las teorías sociohistóricas. Hay un psicólogo ruso llamado Leontiev, que él lo que va a decir es justamente, ¿no?, que la personalidad se va construyendo en esa interacción social. Es decir, que una persona que nace en un ambiente va a ser completamente influenciada por esas características del ambiente y por esas circunstancias o esos acontecimientos que sucedan en ese ambiente, ¿no? Lo podemos pensar en, no sé, un caso de gemelos. Saben que los gemelos comparten el mismo material genético, es decir, que su ADN es exactamente igual, es una copia. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un par de gemelos que son separados al nacer y que tienen vidas completamente distintas, vamos a ver que sus personalidades seguramente van a ser distintas, incluso viviendo en la misma casa, con los mismos padres y bajo ciertas condiciones similares, sus personalidades van a ser distintas. A ustedes les debe pasar con sus hijos o con sus hermanos. Ustedes van a ver que quizás habiendo vivido las mismas situaciones, sus personalidades son distintas, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con ese entramado tan particular en el que se configura la personalidad de las personas, ¿no? Otro grupo de psicólogos
pudo pensar otra teoría que tiene que ver justamente, se llaman las teorías factoristas, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con tratar de pensar determinadas características que ocurren en las personas, determinados modos de actuar, si se quiere, de las personas, que se van a ir agrupando, ¿no? En diferentes clasificaciones, ¿no? Si yo ante determinadas circunstancias reacciono con cierta melancolía ante las cosas, posiblemente mi personalidad sea clasificada bajo una personalidad melancólica o una personalidad agresiva, ¿no? Bueno, estos son diferentes modos de buscar, si se quiere, clasificaciones que nos permitan encajar en grupos de personalidades, ¿no? Esto pareciera complejo de pensar porque, insisto, no todas las personas reaccionamos de la misma manera y lo que para mí, por ejemplo, es una reacción agresiva, para otra persona no lo es, y dentro de un tipo de reacción existe una gran gama, ¿no? Una gran cantidad o un gran abanico de posibilidades. Por eso es que esta teoría, que es del 1900, queda ahí, ¿no? Nos permite agrupar, por ejemplo, determinadas estructuras psíquicas, pero es una teoría que más o menos por la misma época, incluso unos años antes, aparece Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, y él lo que va a decir es que es un poco más extenso, pero lo quiero resumir para que les quede claro en cómo Freud considera a la personalidad. De hecho, él nunca habla de personalidad, sino que él utiliza otro término que se llaman series complementarias, pero él lo que va a decir es que hay ciertos deseos, ciertas representaciones, si se quiere, piénsenlo como ciertas escenas de nuestra vida infantil que son impulsos como muy arcaicos, son impulsos, él los va a llamar sexuales, impulsos que necesitamos despojar de nuestra conciencia, ¿no? Esto que hablábamos antes, la conciencia reúne ciertas funciones, la memoria, la atención, es eso que podemos ir a buscar y que lo podemos recuperar. Bueno, Freud va a decir que ciertos eventos de nuestra primera infancia van a quedar en un lugar al que él llama inconsciente. Este inconsciente, seguramente lo escucharon hablar, pero él de este inconsciente es el creador. Él crea este término para pensar en una parte de nuestra, él lo va a llamar yo, en una parte de nuestra conciencia, si se quiere, donde vamos a poder guardar todos esos impulsos de los que no queremos saber, ¿sí? Esos impulsos se van a regir por ciertas leyes que tiene el inconsciente y van a intentar volver a la conciencia. Esos impulsos van a tratar de regresar a nuestra facultad más consciente, las que nos permite poder evocarla, poder nombrarla, pero lo hacen deformado, ¿sí? Lo hacen disfrazado justamente para que no nos enteremos que eso está en nuestro inconsciente. Yo siempre lo explico con un ejemplo bastante tonto, pero sería algo así como habernos dejado un dinero en un bolsillo de una campera y no saber que tenemos ese dinero ahí, ¿no? Tener como un tesoro, tener algo escondido en un lugar sin saber que está escondido, ¿no? Entonces,
De eso se trata el inconsciente, ciertas representaciones de las cuales nosotros no tenemos conciencia, que no sabemos que están ahí, pero están. ¿Y de qué se trata estos deseos que digo que están ahí guardados, escondidos, estos deseos a los que no podemos acceder fácilmente? Se tratan justamente de nuestra sexualidad infantil. Freud también propone este término, él va a hablar de la sexualidad infantil, imagínense, 1900, él comienza a hablar de esto, genera muchísima controversia, pero hay que pensar que él no habla de la sexualidad infantil igual que como consideramos la sexualidad los adultos, es decir, habiendo un objeto como otra persona distinta, sino que él va a considerar a la sexualidad infantil con ciertas características, ¿no? La sexualidad infantil es autoerótica, es decir, que no necesita de otro objeto, de otra persona, si se quiere, sino que justamente va a satisfacer ese deseo, esa curiosidad sexual, la va a satisfacer en el propio cuerpo, en algo que llama zonas erógenas. Y las zonas erógenas ya vamos a ver que puede ser cualquiera, ¿sí? No necesariamente son las zonas erógenas que conocemos de los adultos, ¿sí? Él va a hablar justamente de que la sexualidad infantil siempre está apoyada o surge de una necesidad vital, ¿sí? Luego se va a ir desprendiendo porque va a quedar un plus, algo que él, un placer, va a quedar una satisfacción en ese plus, ¿no? Para que se entienda un poco más, el desarrollo sexual, el desarrollo infantil, tiene distintas etapas, ¿no? La primera etapa es desde el nacimiento hasta aproximadamente el año y medio. La etapa se conoce como etapa oral. Si ustedes piensan, es un momento donde el bebé va conociendo la vida a través de la boca. Fíjense que lo que hace es succionar para alimentarse, y a eso me refiero con que este deseo está siempre apuntalado en una función vital. Tiene hambre, siente ese displacer en la panza, le ponen la teta o una mamadera y succiona, ¿no? Succiona porque hay un reflejo arcaico que le permite saber que tiene que succionar. Bueno, con el tiempo él se va dando cuenta que por ahí ya de esa teta no sale leche, pero él siente una satisfacción en ese chupar. O le damos un chupete y se lo ponemos en la boca y se tranquiliza, se calma, o agarra una mantita y se la mete en la boca, o su pie, o su mano. Bueno, ahí es donde hablamos de este plus que aparece. Ya no lo estoy haciendo para alimentarme, lo estoy haciendo porque me da un placer, me da un bienestar, si se quiere, ¿no? Esa es la primera etapa, la etapa oral. Conoce el mundo a través de la boca. La zona erógena obviamente es la boca. Luego viene la etapa anal, que es aproximadamente hasta los 3 años de edad. Saben que en ese momento es donde debería lograrse el control de esfínteres. Ahí el placer obviamente tiene como zona erógena el esfínter o el ano. El placer lo va a sentir en la expulsión del excremento o en la retención, ¿no? Él va a sentir ciertas sensaciones, el niño me refiero, va a sentir ciertas sensaciones que le van a dar placer, le van a dar un plus. Por eso es que generalmente cuando se deja el pañal es por el otro, es por amor a los padres que lo están pidiendo, ¿no? Bueno, esa es una manera de concebir el desarrollo infantil. Acá estamos hasta los 3 años aproximadamente, ¿no?
Luego va a venir una etapa de exploración del propio cuerpo, centrada en los genitales. Esta etapa se llama fálica. Fálica viene de falo, que tiene que ver con el genital masculino. Freud va a decir que, bueno, no existe la diferenciación, no existe la representación del genital femenino, por eso es que él va a hablar en términos de tiene o no tiene pene. Ustedes lo pueden ver, no sé, en algún hijo, en algún hermanito, que hay un momento de la niñez donde se centra la curiosidad en los genitales, ¿no? Bueno, eso tiene que ver justamente con esta fase de conocimiento, ¿no? Fíjense que es el propio cuerpo en todas las etapas el objeto, ¿no? Luego va a venir un momento donde esas pulsiones se acallan y todo eso se reprime y va a la conciencia, ¿no? Esto lo que hace es permitirnos estudiar. Esta etapa se llama la latencia, aparece el velo de la vergüenza, para luego, en la adolescencia, reescribir todos estos deseos, pero ya no en el propio cuerpo, sino en un objeto por fuera, ¿sí? Aparece la elección de objeto por fuera, la elección sexual me refiero, ¿no? De objeto. Estas instancias del desarrollo infantil dejan su huella e incluso se van a manifestar en la personalidad de las personas, ¿no? Cuando son adultas. Y por esto es que Freud, si bien no habla de personalidad y lo nombra diferente, lo llama series complementarias, él lo que va a decir es que hay ciertas cuestiones que son herencia, otras que son propias de estas vivencias hasta los 5 o 6 años, todas estas etapas que les nombré, oral, anal y fálica, van a repercutir en la personalidad de las personas y se van a manifestar distintas, transformadas, como les decía en un comienzo, y van a ir formando parte de estos modos de actuar de las personas, ¿sí? Fíjense que para que esto ocurra, hay un otro, ¿sí? Es decir, el niño no está solo transitando este desarrollo, sino que hay un otro que sanciona, hay un otro que comienza a poner el velo de la vergüenza, no te toques ahí, no hagas esto, tapate, cerra las piernas, determinadas frases que van marcando este desarrollo infantil, ¿sí? Dejamos, si les parece, para la próxima clase hablar de cómo estas cuestiones que están reprimidas van a retornar en las llamadas formaciones del inconsciente, porque me parece que fueron muchos temas para una clase. Repasamos, si quieren, vimos cómo la psicología nace como rama de una disciplina y cómo luego se desprende, y luego vimos 3 teorías, ¿sí? Los factorialistas, la sociohistórica y por último la psicoanalítica, que como verán es un poco compleja, así que en todo caso después podemos pensar continuar con esta teoría o hacer algunos videos por ahí aparte hablando solo de estos temas que quizás puedan traer dudas, ¿sí? Saben lo que necesiten, pueden contar conmigo, me pueden dejar sus consultas y si no, las estamos viendo en las clases en vivo. Bueno, muchas gracias por haber visto el video, que estén muy bien.